La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada, Hablamos del año 1960, cuando en el convento movimientos autónomos de los objetos, arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo les va? Como siempre, quiero agradecerles por seguirnos y acompañarnos en cada relato. Bienvenidos sean a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. Los invito a que se preparen su bebida favorita, se relajen e imaginen que son parte del relato. Si quieren compartirnos alguna experiencia, no duden en contactarnos en nuestro Facebook, Instagram o al correo oficial. Les dejo los datos en la descripción. Si les gusta nuestro trabajo, nos pueden ayudar dejando un like, un comentario y claro, suscribiéndose. Como siempre, les recomiendo usar audífonos, volumen arriba, apagar la luz y disfrutar. Esto es, Hablemos de Terror. Bienvenidos. ¿Quién anda ahí? Es la pregunta que llevo haciéndome hace aproximadamente 15 años, desde la primera vez que nos mudamos a casa de la abuela. Mi nombre es Angélica, y cuando tenía 5 años mi abuela murió. Fue un gran pesar para mí. Ella fue lo máximo, consentidora, apapachadora, siempre preocupada por atenderme, pero sobre todo porque mi mamá tuviera lo mejor. Confieso que el día de su partida ha sido el momento más doloroso de mi vida. Les cuento que antes de que ella muriera, ya le había dicho a una tía, una prima de ella, que la casa donde ella vivía sería para mi madre, que por favor jamás permitiera que llegara su hermano de mi madre, ni su padre, o sea mi abuelo. De lo contrario mi mamá se quedaría sin nada. No es que fueran malos, pero lo hacía por precaución. Nosotros llegamos 3 días antes de que mi abuela muriera. El primer día, le dije que si me invitaba a dormir con ella y obviamente me dijo que sí. Yo estaba súper emocionada, la agarré a besos y aunque no sabía que estaba a punto de partir, sentía como un vacío inexplicable. Ese día, poco antes de las 6 de la tarde, vi a una niña entrar a casa de mi abuela. No sabía quién era, pero lo que más llamó mi atención fue que entró con un palo viejo, como si fuera de escoba. Al llamar tanto mi atención, fui y me recargué en la puerta de la cocina para ver qué hacía con el palo. Ella se dirigió al patio con el palo y llegó a medio patio, justo a la altura donde éste hacía escuadra, y de ahí podía seguir hasta topar con una habitación. Recuerdo que me quedé observando por un largo tiempo a esa niña. Ella estaba parada dándome la espalda y sostenía este palo con la mano derecha, y en 3 ocasiones levantó el palo como si fuera un telescopio. De un momento a otro, ya estaba yo sentada en el escalón de la cocina toda modorra. Ella se había ido, pero el palo ahí lo había dejado, tirado a un costado de donde ella se había parado. Lo observé fijamente y de repente me puse de pie. Me di la media vuelta y me dirigí a platicarle todo a mi abuelita. Ella, como siempre, me puso mucha atención, me apapachó y me dijo que todo estaría bien. Llegada a las 9:30 de la noche, me puse mi pijama y corrí al cuarto de mi abuela para dormir. Minutos antes de hacerlo, escuché unos susurros cerca de mi oído. Hasta pensé que era un mosquito hambriento. A la mañana siguiente, desperté como siempre, a un lado de la abuela, alegre y con muchas ganas de jugar. Le di los buenos días, me sonrió, me levanté de su cama para vestirme y me puse a hacer todo lo que un niño de esa edad hace, ponerme a jugar. Pero al momento de salir del cuarto de mi abuelo, escuché cómo sonaba el ruido de la caída de un palo. Así que en ese momento corrí al patio y ahí estaba, el mismo palo, aquel que parecía como una escoba. Estaba tirado en la misma posición que el día anterior. Fue tanta mi curiosidad que me acerqué con cuidado pensando que aquella niña estaría escondida entre las plantas de la abuela.
Tomé el palo y empecé a revisarlo. Así que se me ocurrió ponerlo en mi ojo, como lo había hecho la niña. Grité tan fuerte del susto. No podía creer lo que estaba viendo. Solté el palo, di media vuelta y corrí hacia el cuarto de mi abuela. A medio camino choqué con mi madre, quien angustiada me abrazó. No entendía lo que pasaba y yo solo me abracé a ella fuertemente. Más tarde, estando en el cuarto de mi abuela, me puse a observarla mientras dormía. Pasaron un par de horas cuando de repente despertó. Supongo que me notó afligida y solo me hizo una seña para que me acercara a ella y apapacharme. Me quedé dormida, pero lo curioso fue que soñé con aquella niña entrando a la casa de la abuela. Lo raro es que nada más la vi de las rodillas hacia abajo. Desperté asustada y muy sudada. Sonreí al ver a mi abuela, según yo, para no asustarla. Por fin se llegó la noche nuevamente y me quedé dormida en calzones. La verdad no supe siquiera quién me cobijó. Lo único que sí sentí en la madrugada fue que alguien tocaba mis pies. Los encogí de inmediato. Pensé que había sido mi mamá y los metí a las cobijas. Cuando acordé, desperté. Nuevamente alguien tocaba mis pies. Los sacudí y ya con miedo los metí de nuevo a las cobijas. Me abracé de mi abuela y me puse a rezar. Cuando más profundo sentí que dormía, empecé a sentir demasiado frío. Empecé a sentir que temblaba, pero cuando abrí los ojos ya estaba en el patio de la casa, junto al palo. Grité tan fuerte, pero sentía que nadie me escuchaba. Yo solamente preguntaba, ¿quién eres? ¿Quién anda ahí? Le grité a mi mamá. Bañada en llanto y con los ojos cerrados por tanto miedo, escuché a mi madre tocar la ventana de la puerta del patio. Creo que me sentí tan sorprendida como ella, porque la puerta estaba cerrada con candado. Ambas no entendíamos cómo había sido que yo había llegado al patio. Pero lo peor, ¿quién había cerrado la puerta con candado? Salió mi mamá por mí y me abrazó. Me dijo que no me preocupara, que ya pronto nos iríamos de ahí. Eran cerca de las 9:30 de la mañana, cuando me llamó para que fuera por mi almuerzo a la cocina. Me recargué en el refrigerador que estaba justo enfrente de la puerta para salir al patio. Y no podía evitar la tentación de estar viendo aquel palo. Fue justo cuando mi madre me dio mi plato de comida, cuando nuevamente escuché el mismo susurro que había escuchado el día que llegamos a la casa de mi abuela. ¿Bubu?, dije en voz alta. Mi madre solo me dijo, vente ya, mi niña, siéntate a desayunar. Como siempre, mi mamá me escuchaba todo el tiempo. No me paraba la boca como la mayoría de los niños de esa edad. Le canté, conté chistes y más cosas mientras desayunábamos. Lo raro es que no dejaba de escuchar aquel susurro. Eso sí, ya no sentía miedo, solo curiosidad por saber qué era o por qué escuchaba eso. Terminé de desayunar y fui a darle una vuelta a mi abuela para contarle todo lo que había visto en su casa el día que llegamos. Ella, a pesar de que ya no hablaba casi con nadie, me tomó de su mano y me dijo que me amaba mucho. Sonrió y enseguida extendió sus brazos para abrazarme. Enseguida llegó mi madre para quedarse con ella. Fue justo ahí cuando salí corriendo al patio de mi abuela. Tomé nuevamente el palo y lo coloqué en mi ojo como si fuera a ver algo y empecé a decir, «Bubu, Bubu». Enseguida había una mujer. Jamás la había visto. Cabello castaño claro y de cabello chino, ojos grandes y muy expresivos, con una sonrisa perfecta. Se veía muy feliz. Me saludó y me pidió que saludara a su mamá. Yo le pregunté que si yo la conocía y me dijo que sí, que su madre era mi abuela. Al momento en que iba a soltar el palo me dijo, dile a tu mamá que he vuelto a nacer en ti, que te cuide tanto como le hubiera gustado hacerlo. Recuérdale la causa de mi muerte y ella te creerá. Recuerdo que solamente le dije que sí. Al momento que nos disponíamos a comer, mi mamá me iba a poner mis tenis cuando le dije, mamita, ¿tú sabes que yo soy Mari? Ella murió porque tenía una bolita cerca de su pecho y fue por eso que yo nací con esta bolita y me operaron. Mi madre sorprendida se apresuró a abrochar mis tenis
y me llevó a la mesa en brazos. Recuerdo que me observaba fijamente hasta que se animó a preguntarme quién me había hablado de María, si nada más estábamos mi abuela, ella y yo. Poco más tarde, me puse a jugar en el patio. Cuidándome de que no me vieran nuevamente, tomé el palo y le hablé a María. Mientras eso sucedía, mi madre le contaba a mi abuela lo sucedido. Quizá esperaba que ella le dijera que me había hablado de María. Me platicó tantas cosas María, mi tía, que a pesar de tener solamente 5 años, en ese momento quedé sorprendida. Tranquila y feliz fui con mi abuela y le pedí con el dolor de mi corazón que descansara, que yo le prometía que cuidara de mi madre, que María, su hija, estaba lista para venir por ella y estar juntas de nuevo, pero ahora las dos cuidarían de mi madre. Con lágrimas en sus ojos mi abuela nos abrazó, cerró sus ojos y se fue. Salí corriendo al patio para ver a María, pero no estaba. Así pasaron 9 días, y al día 10 salí nuevamente para tirar el palo. Ahora este ya estaba partido a la mitad. Lo tomé en mis manos. Le hablé a María y ahí estaba. Me saludó con una sonrisa y me preguntó que cómo estaba. Le dije que muy triste, que me hacía falta la abuela. María bajó su mirada y me dijo: ¿ves ese cuarto? Ahí fui miserable. Una mala mujer llegó a nuestras vidas. Pensé que era mi amiga, pero no. Era una mujer que, para poder hacerse pasar por una curandera, mataba canarios. En ese momento estaba como poseída. Yo la verdad no entendía nada de lo que me decía María. Necesito que recoja los pasos de esa mujer del demonio. Ayúdame con eso para que ya no dañe a más personas. Para que regrese la felicidad que un día se tuvo en esta casa. Yo a todo le decía que sí. A partir de ese día, le pedí a mi madre que me cambiara de cuarto. Ella no entendía el por qué, pero sin embargo no me cuestionó. Llegada la noche me disponía a dormir, cuando de repente escuché el caminar a una persona con sandalias. Inmediatamente me tapé la cara con una cobija. Al jalarla mis pies quedaron algo destapados. Pensé que mi madre me iba a asustar. Alguien tocó mis pies. Sentí un escalofrío tremendo. No dije nada y cuando menos acordé, me quedé dormida. Ya a la mañana siguiente me dolían mucho mis pies. Mi madre me dijo que me pusiera zapatos, pero yo le dije que no. En ese momento le pregunté que por qué me había asustado, y me dijo que ella no había hecho nada, que más bien yo había ido a su habitación a molestarla y que le había mordido un pie. Asustada le dije que yo no le había hecho nada, que a mí también me habían hecho lo mismo. Primero me habían tocado los pies, pero que había amanecido mordida de ambos pies. Sorprendida, mi mamá me pidió que no saliera al patio durante ese día, pero obviamente no le hice caso. Saqué mis muñecas y me puse a jugar. Minutos después escuché nuevamente los pasos con sandalias. Volteé a ver y pregunté: ¿quién anda ahí? Nadie contestó. Continué jugando cuando de repente se cayó el escurridor de trastes con algunos platos. Me paré rápidamente y corrí hacia adentro de la casa. En eso me acordé de María y regresé por aquel palito que tanto les menciono. Al momento de agarrarlo, escuché en mi oído la voz de María: no se vayan, saquen a ese demonio que destruyó a nuestra familia. Dile a tu mamá que no se vaya. Pasaron días, semanas, meses, y aunque fueron varios sacerdotes, los ruidos extraños continuaban. Los platos ya eran de plástico y cada noche seguían tocando mis pies, hasta que a mi madre se le ocurrió que nuevamente durmiéramos juntas en la habitación que había fallecido mi abuela. Parecía que todo había terminado. La relación de mi madre con su padre y su hermano había mejorado, tanto así que decidieron regresar a casa de la abuela. Al cumplir 1 año de fallecida mi abuela, se empezó a ver una sombra que pasaba en la cocina todos los días, pero no venía de adentro de la casa sino de afuera. Después de entrar a la cocina, esta sombra se iba al cuarto que daba al patio, donde alguna vez dormía María. Procuraba no hacer nada de caso, pero al cumplir exactamente 1 año y 10 días de fallecida mi abuela,
Estaba ayudando a mi madre a cambiar la cama donde dormía, cuando de pronto me tocaron los pies. En ese momento vimos cómo claramente se pintó una mano sobre la pared. Mi madre se echó hacia atrás y yo, como siempre, grité. Ambas salimos corriendo de esa habitación. Mi madre sudaba y recuerdo vagamente que susurraba: no puede ser, de nuevo esta mujer, no se cansa. Con lágrimas en sus ojos, mi madre solo me abrazaba y me decía que no me preocupara, que todo iba a estar bien, que quizá habíamos visto mal, pero yo sabía que me lo decía para no preocuparme. Esa misma noche, en la madrugada, sentí cómo mis pies se helaban y de pronto una mano con uñas largas me rozaban sobre la planta de cada uno de ellos. Los fui encogiendo y susurrándole a mi mamá le decía que tenía miedo. Mis pies seguían fuera de la cobija, pero justo cuando iba metiendo uno de ellos dentro de la cobija, me jalaron del otro pie. Al parecer mi mamá no me escuchaba y yo sentía que me iba a morir del miedo. Esa noche fue más que eterna. Ya no pude dormir, me la pasé hablándole a mi abuela y solo de esa manera logré que se fuera ese espíritu o demonio. A la mañana siguiente, me dirigía hacia el baño cuando escuché de nuevo unos pasos y una voz horrible, como ronca. Yo maté a tu hermana. En ese momento le iba a contestar cuando mi madre me abrazó y le gritó a mi abuelo. Estaba llena de miedo. Mi abuelo bajó corriendo, asombrado por cómo escuchó a mi mamá. En eso se azotaron las puertas de los cuartos. Salimos corriendo de la casa y fuimos por un padre. Ya todo era sumamente horrible. Recuerdo al padre entrar y al momento que empezó a exorcizar el agua se cayeron 2 cucharas. Él, todo sereno, empezó a hacer oración, regando agua bendita por toda la casa, sin dejar un solo espacio de la casa sin bendecir. Pero algo muy curioso, que en el cuarto que estaba justo enfrente donde yo me ponía a hablar con María, se empezó a pintar un abecedario en el muro. Así como en el piso de la nada cayeron 6 gotas de sangre. Ahí fue la primera vez que escuché el nombre Ouija, porque el padre lo mencionó preguntando si se había jugado eso en la casa, que porque jugarla con sangre era entregarse al demonio. Mi madre y mi abuelo le dijeron que no, pero ahí fue que mi madre se dio cuenta de que por eso su hermana se había muerto, ya que la sangre estaba en triángulo y el tablero quedaba como la cabecera de la cama de María. Cada año con 10 días es lo mismo, pero ya nos acostumbramos. Actualmente tengo 20 años. Sigo viviendo en la misma casa, al lado de mi madre, mi abuelo y mi tío. Ya no hay sangre en el piso. Se despintó sola. Ya las letras no salen de la nada en la pared. Ahora solo nace agua de ambos lugares. Pero la que sigue dañando hogares es el demonio. Ese demonio se llama Patricia. Aún platico con María. Ella todos los días nos visita. Antes de entrar chifla. Se ve su sombra, entra a la habitación, regresa a la cocina y se escucha cuando se sienta en la silla. Pero no es María. Es Patricia. Eso me dijo la abuela.